¿Fue Eva la culpable de todo? ¿O Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo? Hoy vamos a romper el mito más repetido sobre el pecado original. Esta no es solo una historia del pasado, es el espejo de tu propia alma. Lo que pasó en el Edén sigue pasando hoy, y Dios tiene algo urgente que decirte. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede cambiar tu manera de ver el pecado y de ver la gracia. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio, Dios no solo creó al hombre y a la mujer, sino que estableció una verdad poderosa. El propósito del ser humano no es individual, es compartido. Adán fue formado del polvo, Eva de su costado. No de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, junto al corazón. Este detalle no es menor. Eva fue diseñada para caminar a su lado, no detrás ni adelante, sino juntos. Dios los unió bajo un propósito común. Ambos fueron colocados en el Edén, no solo para disfrutar del paraíso, sino para ejercer dominio, para multiplicarse y para obedecer. Génesis capítulo 1, versículo 28 lo confirma. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora escúchame bien. Si Dios les dio la orden a los dos, entonces la responsabilidad era compartida. La obediencia no era tarea exclusiva de Adán ni de Eva, era un pacto de colaboración. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando llegamos al momento de la caída, muchos intentan buscar culpables, pero ignoran el diseño original, y cuando se olvida el diseño, se malinterpreta el propósito. La orden de no comer del árbol fue dada antes de que Eva existiera físicamente, sí. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero eso no significa que Eva no lo supiera. Significa que Adán tenía el rol de transmitir, guiar y proteger. Era su responsabilidad como cabeza del hogar, pero también era responsabilidad de Eva como compañera obedecer y discernir. La tragedia no comienza cuando Eva come. La tragedia comienza cuando se rompe el propósito de caminar juntos, cuando el enemigo logra aislarla, cuando la voz del hombre guarda silencio y la voz del enemigo toma protagonismo. Tú que estás escuchando esto, pregúntate: ¿cuántas veces hemos caído no porque Dios no nos haya hablado, sino porque hemos ignorado su diseño y hemos actuado por separado? El enemigo siempre atacará la unidad primero, porque donde hay división hay vulnerabilidad. Y es aquí donde entramos en el siguiente punto, porque Eva no cayó simplemente por rebeldía, cayó porque fue engañada, separada y atacada directamente por el enemigo. Y esa es la estrategia que él sigue usando hasta hoy. Divide para seducir, engaña para destruir. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación no comenzó con una orden, sino con una pregunta sembrada de duda.
El enemigo no llegó con fuerza, llegó con astucia. Introdujo desconfianza con que Dios os ha dicho, y cuando la duda entra por la mente, el corazón se debilita. Eva no buscaba pecar, no buscaba rebelarse, pero la serpiente supo tocar las fibras más profundas, el deseo de entender, de avanzar, de alcanzar. El enemigo no te ofrece destrucción directa, te ofrece una distorsión atractiva. Primero, la duda. ¿Realmente Dios lo dijo? Segundo, la mentira. No moriréis. Tercero, la seducción. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El pecado fue sembrado con palabras disfrazadas de sabiduría. Y Eva, confundida por una promesa de crecimiento, tomó el fruto y comió. No fue una decisión fría, fue producto de un engaño profundo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14 lo dice con claridad. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, aquí muchos se detienen. Eva pecó primero, dicen. Pero permíteme preguntarte, ¿qué hizo Adán cuando ella cayó? ¿La corrigió? ¿La cubrió? ¿Se negó a participar? No. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escucha eso, así como ella. No fue presionado, no fue obligado, no fue manipulado. Eva fue engañada. Adán eligió. Y este detalle cambia todo. Porque muchos usan este episodio para desvalorizar a la mujer, para cargarla con una culpa que no le pertenece sola. Sí, Eva cayó. Pero Adán tenía aún el poder de rechazar. Tenía el mandato directo. Tenía la responsabilidad de cubrir. Aquí aprendemos una verdad crucial. El engaño puede inducir al error, pero la elección final sigue siendo nuestra. Nadie podrá decir ante Dios, es que me convencieron. Dios no te pide que des cuenta de lo que otros hicieron, sino de lo que tú decidiste. Eva fue engañada, pero no fue la única responsable. Ella fue la primera en caer, pero no fue la causa final del pecado del hombre. El momento en que Adán tomó el fruto, lo hizo con plena conciencia, sin presión y con conocimiento. Y es en ese instante, cuando Adán elige deliberadamente desobedecer, que el pecado entra al mundo. Eva cayó por una mentira. Adán cayó con los ojos abiertos. Y ese será el enfoque del próximo punto. Porque lo que cambia la historia no es solo el fruto, es la decisión que Adán tomó con pleno conocimiento de la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí llegamos al corazón del mensaje. La Biblia no dice que el pecado entró por una mujer. No dice que fue Eva quien abrió las puertas al quebranto. Dice que fue por un hombre. Ese hombre fue Adán. Y no porque fue el primero en comer, sino porque él tenía la autoridad, la palabra directa de Dios y la responsabilidad de liderar. Adán no fue engañado. No hay ninguna palabra de la Escritura que sugiera que la serpiente le habló. Tampoco dice que Eva lo presionó. No hubo coacción, no hubo manipulación. Adán tomó el fruto con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Y aquí es donde debemos detenernos y hacer una pausa. ¿Por qué lo hizo? Porque alguien que caminaba con Dios, que hablaba con Él, que vivía en perfección, tomaría una decisión tan grave, tal vez por amor mal enfocado, tal vez por temor a quedarse solo, tal vez por un deseo personal que nunca admitió. No lo sabemos, pero esto sí lo sabemos. La desobediencia fue intencional, y eso hace toda la diferencia, porque una cosa es caer en debilidad y otra muy distinta es ceder voluntariamente sabiendo que estás cruzando un límite eterno.
Adán representa a cada persona que conoce lo que Dios ha dicho, pero decide ignorarlo. Él no cayó por ignorancia, cayó por decisión. Y esa es la esencia del pecado. No es solo un acto, es una elección. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos actuado igual? Sabemos lo que la palabra dice, conocemos la voz de Dios, hemos experimentado su presencia, y aún así decidimos hacer lo contrario. No fue Eva quien trajo muerte, fue Adán quien la dejó entrar, porque él fue llamado a guardar, fue llamado a guiar, fue llamado a actuar, y falló en cada uno de esos llamados. Adán falló al no proteger a Eva. Falló al no hablar cuando debía hablar. Falló al no interceder cuando ella cayó. Pero su mayor error fue elegir el silencio cuando Dios ya le había dado su voz. Y esto nos deja una enseñanza poderosa. El pecado no solo es acción, muchas veces es la inacción frente al deber. La Escritura es clara. El juicio no vino cuando Eva comió. El juicio vino cuando Adán lo hizo, porque con su decisión selló la separación de la humanidad con Dios. Y esa decisión, una sola decisión, cambió la historia de la humanidad. Pero atención, porque esto no termina aquí. Porque lo que hace el ser humano al caer es buscar cómo justificar su error. Y en lugar de asumir su falta, lo primero que hace es señalar con el dedo a otro. Y esa será la raíz del siguiente punto. El patrón que se repite hasta el día de hoy, culpar en vez de confesar. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. La escena es tan antigua como el mismo pecado y tan actual como el corazón humano hoy. Dios aparece. Dios pregunta. Dios confronta. Y en lugar de arrepentimiento, lo que brota es lo que muchos han perfeccionado: la justificación del pecado. Adán no dijo: Señor, fallé. No dijo: desobedecí. Lo primero que dijo fue: la mujer que me diste, en una sola frase. Adán hizo algo increíblemente grave. No solo culpó a Eva, también insinuó que la culpa era de Dios. La mujer que me diste, como si dijera: yo estaba bien solo, fuiste tú quien puso esto en mi vida. Y Eva, en lugar de decir: Señor, fui débil, dijo: la serpiente me engañó. ¿Te das cuenta del patrón? Es el mismo hoy. Cada vez que Dios confronta, el ser humano busca cómo salirse por la tangente, culpar al sistema, culpar a la familia, culpar a la iglesia, a la cultura, a las circunstancias, incluso a Dios. Pero déjame decirte algo con amor y firmeza. Dios no puede sanar lo que tú no estás dispuesto a confesar. El problema del Edén no fue solo la desobediencia, sino la actitud después de la caída. No hubo llanto, no hubo clamor, no hubo súplica, solo hubo señalamientos. Y mientras más señalamos, menos sanamos. Mientras más culpamos, más nos alejamos de la gracia. La confesión no es simplemente decir: sí, pequé. Es decir, fue mi decisión. No busco culpables. No justifico lo que hice. Me quebranto delante de ti, porque aquí hay una verdad contundente. El pecado se volvió hereditario no porque Eva comiera primero, sino porque Adán no se arrepintió. Lo que Dios esperaba no era perfección, sino humildad. Lo que buscaba no era una explicación, sino un corazón quebrantado. Y aún hoy, el patrón se repite. En los hogares, fui infiel porque me descuidaste. En las iglesias, me alejé porque me ofendieron. En lo personal,
No puedo cambiar porque mi infancia fue difícil. Todo eso puede ser real. Pero ninguna de esas excusas cambia lo que tú decides hacer hoy. Dios no juzga lo que te hicieron. Juzga lo que tú elegiste en medio de lo que te hicieron. Por eso este mensaje no es para culpar a Eva ni a Adán, sino para mirar hacia adentro. Porque tal vez tú también estás repitiendo ese patrón. Tal vez has estado escondiéndote detrás de excusas, en lugar de enfrentar lo que realmente necesitas entregar a los pies de Cristo. Y aquí viene la parte más poderosa. Dios, aun viendo el pecado, no los rechazó, no los destruyó, no los borró, los buscó, los cubrió y les abrió la puerta a un plan mayor, el plan de redención. Y ese será nuestro último punto. El Dios que viste la vergüenza y prepara el camino de la cruz. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La historia no termina en el juicio. El Edén no cierra con una maldición sin respuesta. Aunque el pecado entró, la gracia se hizo presente. Dios pronunció las consecuencias. Sí, la tierra fue maldita. El dolor se multiplicó. Fueron expulsados del jardín. Pero antes de que dieran un solo paso fuera del paraíso, Dios mismo los cubrió. No con hojas, no con vergüenza escondida, sino con pieles. Y eso solo significa una cosa: hubo un sacrificio. Por primera vez en la historia de la humanidad, la sangre fue derramada. Un animal inocente murió para cubrir la culpa del culpable. ¿Te suena familiar? Ese fue el primer acto de redención. Dios estaba anunciando lo que vendría miles de años después, que la vergüenza humana no sería cubierta con excusas, sino con sangre, con sacrificio, con gracia. Y aquí es donde se revela el corazón del Padre. Dios no los desechó, no los destruyó, no los reemplazó, los vistió. Y eso nos dice que incluso cuando caemos, incluso cuando fallamos, Dios no abandona su propósito en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Ese postrer Adán es Cristo. Donde el primero fue vencido por la tentación, el segundo venció en obediencia. El primero desobedeció en un huerto, el segundo obedeció en Getsemaní diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. El primero trajo muerte, el segundo trajo vida. El primero abrió la herida, el segundo la cerró con su sangre. Y aquí está la esperanza que grita este mensaje. No importa cuán bajo hayas caído, Dios no ha cancelado su plan para ti. Si no desechó a Adán, no te desecha a ti. Si no abandonó a Eva, no te abandona a ti. El mismo Dios que los cubrió, hoy te llama a ti. Te llama a dejar de esconderte, a dejar de culpar, a dejar de justificarte y a venir a la cruz. No con excusas, no con defensas, sino con un corazón sincero que diga: Señor, fallé, pero no quiero seguir lejos de ti, porque la cruz sigue abierta, la gracia sigue activa y el sacrificio sigue teniendo poder para cubrir tu vergüenza. Hoy Dios no te está preguntando cuántas veces caíste, te está preguntando si estás listo para volver. Como Adán, tal vez te escondiste. Como Eva, tal vez fuiste engañado. Como todos nosotros, pecaste. Pero hay un plan mayor. El plan de redención no fue improvisado. Fue preparado desde el principio. ¿Estás listo para dejar de correr y venir a los brazos del Padre? Entonces, este es tu momento. Este es tu llamado. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado. He tomado decisiones fuera de tu voluntad. Pero hoy entiendo que no me desechas, que me buscas, que me cubres.
que has preparado la cruz por mí. Perdóname, límpiame, vísteme con tu gracia y hazme nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si esta palabra ha tocado tu corazón, no la dejes caer al suelo. Tómala, guárdala y actúa. No vivas más escondido detrás de excusas. Hoy Dios te llama a salir del escondite, a dejar de culpar y a volver a la cruz, el lugar donde todo puede ser restaurado.